a esta bella exposición que vamos a estar realizando en la Universidad Dominicana OIM, recinto Puerto Plata. Para iniciar, vamos a iniciar con una frase que dice: la vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. La materia es inteligencia artificial. Vamos a hablar del libro Deep Learning, aprendizaje profundo, precedida por el ingeniero Rafael Suborne. Hoy estamos a 29 de marzo de 2023 y nada, espero que la disfruten bastante. Entonces, yo le invito a que se pongan de pie, de reverencia, para entregarnos a nuestro Dios. Padre, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, tú mereces toda alabanza y adoración. Gracias por este momento, gracias por permitirnos llegar aquí. El conocimiento no pesa, Dios, pero la primera sabiduría comienza con el temor hacia ti. Así que en esta hermosa noche queremos ponernos en tus manos, que todos esos conocimientos pues puedan ayudarnos y guiarnos durante todo este trayecto, porque tú eres quien dirige cada paso. Gracias por cada una de las personas que están aquí y por las que también no están. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. El día de hoy estaremos hablando sobre el libro Deep Learning. El primer capítulo trata sobre lo que es el aprendizaje profundo. ¿Quién puede utilizar este libro? ¿Quién puede leer este libro? Es la primera anécdota que nos sale en el mismo. Este libro se trata de lo que es el aprendizaje profundo, como mencionamos anteriormente, y el cual se basa o se identifica para los estudiantes, vamos a decir, universitarios, ingenieros y el público en general. Las tendencias del aprendizaje profundo, la tendencia histórica se remonta a la época de aquellos filósofos de la época que el primer capítulo comienza explicando qué es el aprendizaje profundo automático y cómo se aplica en diferentes áreas, desde la visión por computadoras hasta el procesamiento del lenguaje natural. Luego de eso, se presenta una definición formal del aprendizaje profundo como un conjunto de técnicas de aprendizajes automáticas que utiliza el modelo como múltiples capas de procesamiento para aprender características complejas de los datos. Por otra parte, y no menos importante, este tipo de información de la inteligencia artificial se basa en la cibernética de las décadas de las 1940 a 1960. Habla sobre la importancia del aprendizaje profundo en el mundo actual, con ejemplos prácticos en los campos como la medicina, el transporte y el entretenimiento. Por otra parte, se discuten los desafíos de las limitaciones del aprendizaje profundo y también como la necesidad de los conjuntos de datos que se manejan en las computacionales. Por último, se presenta una discusión detallada de las redes neuronales. Son la base teórica de muchos modelos de aprendizaje profundo. Hasta aquí mi parte, muchas gracias, lo dejo con el siguiente participante. Muy buenas tardes, mi nombre es el de Jesús Mena Rodríguez. Le voy a estar hablando de lo que es el álgebra lineal. El álgebra lineal es un arte que se usa en la ingeniería de sistemas. Sin embargo, debido a que el álgebra es una forma matemática continua, en lugar de discreta, muchos científicos informáticos tienen poca experiencia en lo que es el álgebra lineal. Una buena comprensión del álgebra lineal es esencial para comprender los trabajos como muchos algoritmos de aprendizaje automatizado, especialmente algoritmos de mensajes profundos, escalares, vectores y matrices. En el estudio del álgebra lineal
involucra varios tipos de matemáticos, como los escalares. Un escalar es un número de contraste con la mayoría de otros objetos estudiados. En el álgebra lineal, generalmente son matrices de números múltiples. Escribimos números escalares en excursiva, o por lo general, o damos los escalares, los nombres de variables en minúsculas, o cuando los representamos en específicamente de tipo común. El otro son los vectores. Un vector es una matriz de números que están ordenados. Podemos identificar cada número individual por su índice en ese orden. Por lo general damos unos vectores en nombre de minúscula o escritos en negrita, como la X. Los elementos de vectores se identifican escribiendo su nombre en las letras cursivas con sus índices. Tenemos lo que es la multiplicación de matrices y vectores. Una de las operaciones más importantes involucran matrices de la multiplicación de dos matrices. El producto de matricial A y B es una tercera matriz, como lo podemos ver aquí. Para que este producto esté definido, A debe estar definido con el mismo número de columnas que B tiene. Si las filas de A tienen forma M por E y B tiene forma N por P, entonces C tendría forma de P por C. Podemos escribir el producto de matrices simplemente juntando las dos matrices, y esto nos va a dar un resultado de lo que es una tercera matriz. Hasta aquí mi parte y espero que les haya gustado. Buenas noches, mi nombre es Esther Rodríguez Álvarez, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Dominicana de IEM. El día de hoy les voy a hablar acerca del libro Deep Learning, específicamente del capítulo 4, el cual se titula Sobre la computación numérica. Antes que todo, Deep Learning es una subárea del conocimiento profundo que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos que tratan de imitar el cerebro humano. Esto para procesar grandes cantidades de datos y también para desarrollar tareas más complejas, como por ejemplo el reconocimiento de las imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y también la toma de decisiones. El capítulo 4 de dicho libro trata sobre la computación numérica, y aquí se basa en algunas de las técnicas que nosotros debemos de utilizar y que debemos de comprender para tener éxito en lo que es este campo y algunos otros campos que son relacionados a él. Computación numérica. Dentro de las técnicas mencionadas tenemos lo que es la precisión numérica, la cual es crucial en el cómputo científico y en el aprendizaje profundo, ya que pequeños errores pueden alterar lo que es el resultado. Una de las limitaciones principales que tiene la precisión numérica es la representación de los números finitos en la computadora. Esta se puede mejorar a través de diversas técnicas, entre ellas la técnica de redondeo o eliminación de errores. Otra de las técnicas que utilizamos en la computación numérica es la sobrecarga de operadores. Esta es una técnica utilizada en la computación y en la programación para realizar las operaciones matemáticas que se utilizan en la programación. Acondicionamiento del deficiente. Con acondicionamiento del deficiente nos referimos a qué tan rápido puede cambiar una función con algún error que tenga en su entrada. Las funciones que normalmente cambian rápidamente son un poco problemáticas para la programación, ya que con un pequeño error que tenga en la entrada, el resultado va a ser diferente en lo que es la salida. Optimización basada en gradientes. Cuando hablamos de computación y programación, debemos de utilizar alguna forma de optimización. Cuando nosotros hablamos de optimización, nos estamos refiriendo a la acción de minimizar o maximizar alguna función f de x, obviamente alterando la función de x.
Optimización restringida. En muchas ocasiones no solo deseamos saber de qué manera podemos maximizar o minimizar una función, a veces deseamos saber cuál es el valor máximo o mínimo que tiene esta función y que vaya con respecto a lo que es el conjunto de A y en el conjunto de S, dependiendo de los valores que ésta posee. Diferenciación automática. Pues esta se trata sobre programar y diferenciar gradientes para hacer más fácil lo que es la precisión numérica y que sea más manejable. Pues esta es toda mi exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Sandy Ramos y les estaré hablando sobre el aprendizaje automático. Bien. En este caso le hablaré sobre el capítulo 5, lo que son los conceptos básicos de aprendizaje automático. Bien, primer tema hablaremos sobre los algoritmos de aprendizaje. Estos no son más que las diferentes técnicas que se utilizan en las áreas de la informática, específicamente en la inteligencia artificial. Estos algoritmos nos facilitan las tareas cotidianas en muchas áreas. Algunos de estos algoritmos son el aprendizaje supervisado, que este algoritmo se encarga de aprender a través de datos de entrada y salida, meramente etiquetados y seleccionados por su categoría. Aprendizaje no supervisado, este se basa en darle datos de entrada, pero no con etiqueta de salida. Este es un poquito más avanzado debido a que este tiene la capacidad de predecir cuáles son los posibles resultados de salida. También este necesita mucho más entrenamiento para obtener resultados mucho más precisos. Aprendizaje por refuerzo. Este otro tipo de aprendizaje que va meramente en conjunto con los dos anteriores. A este se le pueden dar un sinnúmero de datos, ya sean con etiqueta de entrada, etiqueta de salida o sin ellas previamente asignadas. Otro de ellos son las redes neuronales. Esto es un modelo de aprendizaje, el cual tiene un auge muy importante en la actualidad. Estas redes son, por así decirlo, una simulación de cómo funciona el cerebro humano. Están basadas en predecir resultados que nosotros como seres humanos podríamos calcular a través de fórmulas, pero en este caso no obtenemos fórmulas, sino modelos de aprendizaje. Y los árboles de decisión, estos son un tipo de modelo de aprendizaje que se basa, como lo dice, en un sinnúmero de árboles en los cuales se le asignamos datos y este busca la vía más rápida y con el resultado más preciso que pueda obtener. El tema 2 trata sobre los hiperparámetros y conjuntos de validación. Estos no son más que otro modelo de aprendizaje, el cual va muy en conjunto con los modelos ya anteriormente mencionados. Como su nombre lo indica, conjunto de validación. Aquí se validan lo que son los posibles resultados de salida de los datos ya ingresados y a través de ello podemos tomar un sinnúmero de decisiones. El tema 3, algoritmo de aprendizaje supervisado. Como bien le dije anteriormente, este es un modelo de aprendizaje que se basa en aprender a través de datos que le ingresemos con etiqueta de entrada y etiqueta de salida. Este cuenta con un sinnúmero de pasos, los cuales son regresión lineal, regresión logística, random forest y máquina de vectores de soporte. Bien, muchas gracias. Esta es mi parte. Mi nombre es Melanie, se está leyendo
el aprendizaje profundo es un nombre para las redes neuronales con muchas capas. Para comprender los métodos observacionales, como fotos o audios, las redes neuronales transfieren datos a través de capas de nodos interconectadas. Las redes de avance profundo, también llamadas redes neuronales de avance o perceptibles en multicapa, son los modelos de aprendizaje profundo por excelencia. La meta de una red feed-forward es aproximar algunas funciones F para un clasificador. Se asigna una entrada X a una categoría Y. Una red de retroalimentación define un mapeo y aprende el valor de los parámetros que resultan en la mejor aproximación de una función. Estos modelos se denominan feed-forward porque la información fluye a través de la función que se evalúa desde X a través de los cálculos intermedios para definir Y. Y finalmente, la salida. No hay conexiones de retroalimentación en las que la salida del modelo se retroalimenten a sí mismas. Cuando las redes se retroalimentan, se amplían para incluir conexiones de retroalimentación y se denominan neurales recurrentes. Las redes feed-forward son de extrema importancia para los profesionales del aprendizaje automático. Estas forman la base de dichas aplicaciones comerciales importantes. Por ejemplo, las redes convolucionales. Estas son utilizadas para el reconocimiento de objetos a partir de fotografías y son un tipo especializado de redes feed-forward. Las redes feed-forward son un concepto trampolín en el camino hacia las redes recurrentes, ya que alimentan muchos recursos naturales de aplicación del lenguaje natural. Aprendizaje de estadísticas condicionales. En lugar de aprender una distribución, a menudo queremos aprender solo una estadística condicional de Y dada X. Ejemplo, podemos tener un predictor F y deseamos predecir la medida de Y. Si utilizamos una red neuronal suficientemente potente, podemos pensar en la red neuronal como capaz de representar cualquier función de una amplia clase de funciones. Con esta clase limitada, solo por características como la continuidad y la delimitación, en lugar de tener una forma paramétrica específica. Desde este punto de vista, se puede ver una función de costo como algo funcional y no solo como una función cualquiera. La función es una entrada de funciones de números reales con la que podemos pensar en aprender cómo elegir una función en lugar de elegir simplemente un conjunto de parámetros. En la unidad de salida, cualquier tipo de red neuronal puede conocerse como salida de unidad. Esta se enfoca en el uso de estas unidades como salidas de modelo, pero con estas se puede usar interconectores. En esta unidad se detalla su uso como unidades ocultas. La elección de la función de costo está estrictamente relacionada con la producción de estas unidades de salida y solamente se usa la vía cruzada de la distribución para la distribución modelo. Esta se representa de una forma determinada en función de capa oculta cruzada. Gracias. Muy buenas noches.
noches, espero que hayan disfrutado hasta ahora lo que han podido observar sobre el Deep Learning y la Machine Learning. Este es un libro bastante interesante que a todos nos debe interesar porque tiene que ver con lo que es el reforzamiento o el auge de la inteligencia artificial, el esfuerzo del ser humano para poder alcanzar una semejanza en la máquina. Ahora vamos a hablar de un tema que es un poquito delicado porque no todo es cómo funciona la máquina. También esto contiene o conlleva una serie de sanciones para poder regular tanto el aprendizaje de la máquina, así también como las normas de la misma. Por ejemplo, entre las sanciones de la Deep Learning podemos observar que hay un modelo estándar, o sea, cuando se intenta crear semejanza de la inteligencia artificial, no se crea de la nada, ya existe un modelo para evitar cualquier conflicto que pueda surgir durante la transferencia de la información. Entre las sanciones de la norma de parámetros están para regir y evitar una sobrecarga de la información. Un ser humano tiene alrededor de 180.000 millones de neuronas. Si dicen una revista del eLife que si se intenta medir la capacidad del cerebro humano para almacenarlo en un disco duro, estaríamos hablando que se necesitarían de 1 a 10 petabytes de espacio para poder abarcarlo, y que la diferencia sería a raíz del IQ de cada individuo. El conocimiento varía según el individuo. Entonces, aparte de las normas, también están las penalizaciones de las normas con la optimización restringida, que esto es para evitar que al momento de cargar con aprendizaje la Machine Learning y evitar sobrecarga, la misma tenga que respetar un peso básico estándar. No se puede simplemente poner a modificar el algoritmo sin evitar y restringir el conocimiento que va a adquirir. Por ejemplo, cuando uno corre un proceso, mayormente en programación, podemos observar que cuando corremos el estado de la compilación, al final nos va a dar un pequeño error que nos va a decir, mira, cometiste un error, el programa no se pudo compilar en tal punto. En la Machine Learning y en el Deep Learning no se debe llegar a alcanzar el error, se debe prevenir. El objetivo del mismo es evitar en el dato de entrada de que haya error. Entonces, para esto, antes de ingresar los datos, se debe correr el proceso de las normas que cumpla todos los requisitos y así evitamos de que la Machine Learning presente fallos. La regularización y problema de restricciones insuficiente conlleva justamente una de las normas ya establecidas para la Deep Learning, que busca restringir y la duplicidad de datos, busca que los datos sean lo más transparentes y limpios posible. Al momento de cargar, de que la Machine Learning adquiera el conocimiento básico, se busca que los datos no tengan ninguna corrupción, no tengan duplicidad. Lo que más importante es al momento de crear una inteligencia artificial, de correr el proceso de la Deep Learning como estándar, es que no haya contratiempo, que sea un resultado que sea más rápido que el anterior, siempre que sea más eficiente, más transparente y que no cause ningún tipo de conflicto. El aumento del conjunto de datos, esto es una característica de la Deep Learning, que es que busca, a partir del dato básico que ya contiene, multiplicar los datos con el objetivo de crear diferentes ángulos de la información. Esto es para adquirir más conocimiento del que podría adquirir a simple vista desde el primer dato que se le introdujo. Por ejemplo, como pueden observar acá, hay un gato, esa es la imagen principal. La Machine Learning lo que hace es que cada fragmento de la imagen la mapea con el objetivo de captar la mayor información posible de la imagen principal y así aumentar lo que son los tipos de ejemplos que puede almacenar. La robustez de ruido, todo lo relacionado con ruido en el área de la tecnología es de eficiencia, ya sea en el área de las redes, ya sea en el área, bueno, de las imágenes y todo eso. En la Deep Learning es importante evitar el ruido, es una característica esencial, no pueden haber ruido, la información debe carecer de todo ruido para que sea mayor transparente y eficiente. Hasta aquí es la exposición, espero que les haya gustado, gracias por su atención. Muy bien, hemos logrado
invitado en el día de hoy a hacer las exposiciones del aprendizaje profundo, Deep Learning. Este libro específicamente es un libro muy codiciado, muy conocido, escrito por Ian Goldfull y Joshua Bengio y Aaron Cornish. Esto no se lo pierdan ustedes en su canal favorito, Universidad Dominicana AM, recinto Puerto Plata, 29 de marzo de 2023. Un servidor, ingeniero Rafael Ocote. Nos vemos en la red. Bye.